Buenos días para todos. Aquí estamos con ustedes, caiga quien caiga, con las noticias más importantes del día, hoy viernes 5 de octubre del año 2018. Les habla Ángel Monagas, mi Twitter, Periscope e Instagram, @Ángel Monagas. Además, les recuerdo, si quiere ingresar al mundo Netflix, si quiere tomar el control de su entretenimiento, envíe un WhatsApp al 0424-884-8805, 0424-884-8805. Puede tomar el control de su entretenimiento pagándolo incluso en bolívares, mucho más barato que pagarlo en dólares en los Estados Unidos o en cualquier parte. Además, puede en Instagram buscar la cuenta de Gold Netflix y, cansado de la televisión, allí ingresa al mundo Netflix. Bien, mis amigos, vamos con el reporte de las noticias más importantes. Hoy viernes, viene el fin de semana, 5 de octubre. La mitad del país está soleada y la otra mitad está bajo la lluvia. Se han presentado algunas situaciones bien difíciles, sobre todo en el estado Vargas, también en Zulia. Pero aquí estamos con las noticias de todos los días. En primer lugar les informo que el New York Times de hoy, titular de primera plana: el Senado se encuentra dividido en torno al tema de Kavanaugh, del juez, del magistrado Kavanaugh, en la Corte Suprema de los Estados Unidos está dividido. Acuérdense que fue un hombre acusado de abuso sexual y no se sabe qué puede pasar en el Senado con la situación del juicio que se le está haciendo político a este magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el New York Times es la información más importante. En materia de Venezuela, últimas noticias, el diario del gobierno señala: matrícula escolar tiene su fórmula. Dice últimas noticias: es un dolor de cabeza muchas escuelas, es un problema serio cómo mantener un colegio, cómo pagar una nómina, cómo atender los gastos de mantenimiento. Dice últimas noticias: con la ecuación se decidirá el precio en asambleas de padres. Se basará en la estructura de costos, donde la nómina no debe superar el 70% y el otro 30% serán los insumos, informó el ministro Aristóbulo Iturbide. Usted no le puede pedir a un colegio, a una empresa, que regule esta situación, porque de repente el colegio tiene que invertir en otras obras distintas. ¿Por qué establecerle esos parámetros? Bueno, es la naturaleza de este gobierno. También señala últimas noticias hoy: crecen las viviendas, 2.200.000 viviendas en Barcelona. Venezuela presentó logros en derechos humanos, ordenan incautar fortuna de Pinochet. Dice últimas noticias: 22 líderes asesinados en gobierno de Duque. Bueno, últimas noticias se la ha dedicado al gobierno de Duque desde que tomó posesión. Para el diario Nacional, el titular de primera plana es: gobierno utiliza los juicios como una forma de castigo. Dice el diario El Nacional: representantes de ONG denunciaron que presos son torturados. Relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insisten en que Venezuela debe permitir la visita de una comisión que constate la situación humanitaria en las cárceles y centros de reclusión. Nos preocupa que no se cumplan las garantías mínimas de los presos políticos. Bueno, el presidente dijo que aquí podía venir, lo dijo en la ONU, quien sea, a investigar. Piden a los padres que se registren en sistema Patria para pagar matrículas. Varias asociaciones de educación privada llegaron a acuerdos con el gobierno para fijar precios y subsidiar salarios de docentes y obreros. Representantes denuncian que no fueron consultados y rechazan la opción. Un tema bien difícil cada vez que comienza el año. Muchas escuelas cerrarán, muchos educadores, igual que la educación pública, se irán del país. También señala el diario Nacional de hoy: indios venezolanos prefieren vivir en la basura que regresar. Pasaban hasta 5 días sin comer. Esto es en la alcaldía de Puerto Carreño, en Colombia. Han llegado más de 2.500 indígenas
y muchos se han refugiado en el botadero de basura del Merey. Bianco dice, se incrementan las renuncias, la UCB está en colapso, pero no va a cerrar su puerta. Eso no es solamente el drama de la UCB, es un drama nacional. Nadie quiere ser profesor universitario y yo no le niego la parte de razón. Yo mismo renuncié a la actividad de docente porque con eso no se vive en este país. Los tiburones de La Guaira, llegaron los pesos pesados, dicen la gente de los tiburones de La Guaira. Pence acusa a China de ayudar al régimen venezolano, lo señala el diario El Nacional. El diario 2001, la noticia que ayer corrió como pólvora: Administración Pública cobrará semanalmente. El presidente Nicolás Maduro anunció que al menos hasta noviembre pagarán la nómina cada 7 días para que le rinda mucho más. A partir de este mes y el próximo viene la cancelación de los aguinaldos reconvertidos en petros, prometió el mandatario. Saludos a toda la colonia venezolana en el exterior que nos sigue y también dentro de Venezuela. Funcionarios protestarán en todo el país por el tabulador. El tabulador desestimó las capacidades y a todos a rajatabla los puso igual. Bien problemático eso. Entre padres acordarán matrículas de los colegios, sobre todo en Caracas, Maracaibo, Valencia se ha dado una situación bien difícil con ese tema, igual en Puerto La Cruz, en Lecherías y en Por la Mar. Por el caso Venezuela, se caldea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitan proteger a criollos en España. Rollo sexual amarga Cristiano Ronaldo, además de Cabanot también. Miren, Cristiano Ronaldo también tiene problemas de rollos de denuncias en contra de la estrella del fútbol, Cristiano Ronaldo, antes del Real Madrid, ahora en otro equipo, el Juventus. Series Candela, dice el periódico Líder, y sigue el rumbón, dice la gente de El Meridiano en materia deportiva, sobre todo refiriéndose al caso de los Yankees. El diario Versión Final tiene su página web, versionfinal.com.be. El caso de las pulgas, que por cierto el gobernador Omar Prieto dijo como término despectivo las pulgas. No, Omar, el mercado de las pulgas se llama Las Pulgas, en honor al mercado francés Le Pulgué. Mercado Las Pulgas es por eso, no por ningún término despectivo. Buhoneros de las pulgas invaden un terreno frente al metro de Maracaibo. Se está trasladando la crisis de un sector a otro y allí sí ha fallado el gobierno regional y municipal porque le dijeron que los iban a reubicar. Lo que está mal no se puede reubicar, mis queridos amigos, pero tampoco se pueden cometer atropellos, como dice el editor, por cierto, de versionfinal.com.be. ACNUR invita a colombianos a combatir la xenofobia contra venezolanos, señala versionfinal.com.be. Alcaldía de San Francisco, la pipa de agua cuesta 6 bolívares soberanos. Salarios de empleados públicos se pagarán semanalmente hasta noviembre. Otra información importante: 90 venezolanos retornarán al país desde Dominicana el fin de semana. Un terremoto de 5.3 grados sacude el norte de Japón sin alerta de tsunami. Y Maduro la emprendió contra el nuevo presidente de Colombia, dice Iván Duque es un diablo al servicio de los Estados Unidos. Versión Final tiene una noticia que algunos portales en el Zulia la colocaron, pero es una noticia vieja. Es decir, ya cuando la publicaron tenía 4 o 5 días de haber sucedido. Detuvieron al alcalde de Caripito por el asesinato de un hombre en Monaga. Son los titulares más importantes del diario Versión Final. También está ahí mi columna, Caiga quien caiga, en la parte de opinión. El diario El Sol de Margarita, vamos a ver qué dice el diario El Sol de Margarita, disculpen ustedes. El Sol de Margarita señala: en Chacare, chefs famosos enseñan el arte del buen comer. Margarita canta sobre el pentagrama insular. Aparece también Fefi Oldán, festejó con alegría su cumpleaños. Oye, le sacaron acá en primera plana de la página web de El Sol de Margarita. Emprenden jornadas de vacunación en la región. Juramentaron al reelecto contralor del municipio Nariño. Despliegue especial en diferentes cuerpos de seguridad en el municipio García. Distribuirán 54 morrales en 126 escuelas de Nueva Esparta. La educación no se combate repartiendo morrales, sino hay muchachos que vayan a clase y no van en buenas condiciones.
Escuela Apolón Muñoz siembra el futuro del pugilismo en la isla. Defensor del pueblo español solicitó protección temporal a los venezolanos. Y culminamos el informe de hoy con el diario Panorama. El diario Panorama aparece en primera plana. Pago de aguinaldos estarán fijados en petro. Insiste Nicolás Maduro en la moneda inexistente, el petro. Viviendas de la Gran Misión Viviendas se entregarán a través del carné de la patria. Maduro: desde Colombia se financia la conspiración para dañar a nuestra Fuerza Armada. Este viernes se cancelará la primera semana a los trabajadores públicos. Matrículas en colegios privados serán establecidas en asambleas de padres. Enfermeras protestarán este viernes en defensa de los contratos colectivos. Abrieron de nuevo el consulado de Venezuela en Miami, van a entregar pasaporte y van a atender una serie de requerimientos. Bien bueno eso que hayan abierto el consulado de Venezuela en Miami. Consulado venezolano, por cierto, protesta por acciones intervencionistas del gobernador de Puerto Rico. Son las noticias más importantes que aparecen en el diario Panorama. Más o menos las noticias en el mundo web, por ejemplo, solicitudes de asilo para venezolanos aumentó 2000% desde 2014, dice ACNUR. Aparece en la patilla como una de las noticias con la que apertura el front de su página web. También aparece la información de canciller colombiano viaja a la frontera con Ecuador. 80,5 la última encuesta ERCON rechaza, considera como un fracaso el modelo económico impuesto por Maduro. Yo creo que lo más grave es que ni siquiera hay modelo. Bien, mis amigos, les recuerdo a ustedes, tomen el control del entretenimiento a través de Netflix. Escríbanle a Instagram Gold Netflix, sigan su cuenta y le anuncia todo lo que viene. Y además usted puede enviar un WhatsApp al 0424-884-8805, 0424-884-8805. Usted pregunta allí precio, como en la modalidad paga en bolívares, en PayPal, en transferencia, le da toda la información. Le aseguro, mucho más barato que comprarlo en dólares. Que tengan un feliz fin de semana en la medida de lo posible. Nosotros seguiremos por acá, pendientes de las noticias, caiga quien caiga.